para los detalles. Pues vamos a continuar en la palabra, la serie que Dios nos puso en nuestro corazón. Agradecemos la vida de Jesse la semana pasada, la palabra muy buena. Jesse, gracias. Y vamos a darle continuidad. Sí, un aplauso a Dios por la vida de Jesse y por todos aquellos que sirven, que nos bendicen, ¿verdad? Así el pastor se puede ir más tiempo de vago y entonces ya hay otros hermanos que pueden apoyar y bendecirnos. Vamos a continuar nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Procesos. Vamos a la parte 2 de nuestra serie Procesos. Y comenzamos, dijimos que nuestro texto base está en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses 1:6, donde dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, ¿sí? Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dile al que está a tu lado: estoy en proceso. Dios todavía no acaba conmigo. Pero le puedes decir: pero échale ganitas. Pensando en esa frase de los procesos, estaba yo recordando un canto. Cantábamos hace mucho, lo grabó también Alex Campos allá en el 2017, y la canción se llama El Alfarero. Yo no sé si alguien lo escuchó, es así como un tono ranchero. Y dice la letra así: un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. ¿Se acuerda de eso? Y luego dice: moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Pero esta parte dice: me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a pasar. Ay, es un canto peligroso ese, ¿no? Y es una oración peligrosa, decirle: Señor, transfórmame. Allá Marcos Witt cantaba, dice: transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Eso se llama proceso. Pero quiero decirle sinceramente, no es agradable, no da placer, duele. Cuando Dios toma una vida, cuando Dios está decidido en transformar una vida, Dios lo toma en serio, pero no es un proceso sencillo, y más bien sí es doloroso. Y analizando la vida de José, como estábamos hablando hace 2 semanas, vemos cómo Dios llevó a José por ese proceso, cómo Dios lo llevó en un proceso difícil, largo y doloroso. Y no hay ninguno de los hombres o mujeres de la Biblia a quien Dios no trató fuertemente y los llevó por un proceso doloroso. De hecho, antes, el mismo Señor Jesús, antes de ser glorificado, tuvo que pasar por un quebranto, tuvo que pasar por la cruz. Y la cruz es dolorosa, la cruz es sufrimiento, es vergüenza, es oprobio, es muerte, para que de la muerte salga la vida. Por eso es importante que reflexionemos sobre esto, proceso. Si queremos ser transformados por Dios, si queremos ser moldeados por Dios, si queremos ser transformados por el poder del Espíritu Santo, Él nos va a meter en un proceso necesario para poder hacernos a su imagen, a su semejanza.
De hecho, hay una doctrina bíblica que ilustra el proceso también. La doctrina bíblica se llama santificación. Pueden anotarla. Santificación. Y santificación es ese proceso de cambio, de transformación, de regeneración que es operado por el Espíritu Santo en aquella persona que decide entregar su vida a Jesús, que decide someterse voluntariamente al control del Espíritu Santo. O sea, la santificación es un proceso. Dios nos llama santos porque Él nos ha apartado para su gloria. Somos llamados a ser santos. O sea, somos santos, estamos siendo santos y seremos santos en la eternidad. Pero para que haya una santidad plena, completa, tenemos que terminar el proceso, pero aún no, Dios no ha terminado. Porque ese proceso de santificación, ¿sabes cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de Dios? Que tú y yo nos parezcamos nada más y nada menos a Cristo Jesús, que a Cristo Jesús, que tú y yo nos podamos parecer a Cristo. Voltea a ver a tu hermano a ver si ya ves a Jesús en él. No, se me hace que veo a Judas Iscariote aquí todavía. Pero la meta es ver a Jesús. Dios quiere que tú y yo reflejemos a Jesús, que tú y yo seamos una imagen de Cristo. Y ese proceso se llama santificación. Hablando de José, es uno de los personajes de la Biblia que más se asemeja a Cristo. En mi clase de Antiguo Testamento, en el seminario estudiamos, había una enseñanza que se llama tipos y antitipos. El tipo es la profecía y el antitipo es el cumplimiento. Entonces, uno de los personajes que más se parece a Cristo es José, porque José era un hijo amado. Jesús es el hijo amado del Padre. José, ¿sí?, es despreciado por sus hermanos. Jesús es despreciado por sus hermanos. Y entonces podemos ver muchas características. José fue acusado injustamente. Jesús fue acusado injustamente. José fue vendido. Jesús fue vendido. Y vas a ver muchas de las cosas, vas a ver, eso se llaman, para que haya usted pantalla ahí a sus vecinos, esos son tipos y antitipos, en la clase de Antiguo Testamento que nos explicó el pastor. ¿Vale? Ahí lo pone. Para que y eso nos puede ilustrar cómo una persona puede tener tantas semejanzas a Cristo. Por eso es que quise comenzar con este personaje y vamos a ver otros en procesos. Y quiero dar la segunda parte. Usted recordará que después de los sueños de José y después de ser vendido en casa de Potifar y es llevado a la cárcel, y en la cárcel interpreta sueños, y allá después que le dice al copero: pero acuérdate de mí cuando esto se cumpla, le hablas de mí al faraón. Pero al copero se le olvidó, y pasados 2 años fue que faraón tuvo un sueño y lo contó a sus siervos, y nadie se lo podía interpretar, hasta que en ese momento se acuerda el copero y dice: ahora me acuerdo de mis maldades, qué mala onda que fui, porque aquel hombre me interpretó el sueño en la cárcel, y mira, faraón, así pasó. Y cuando le cuenta al faraón, dice: pues ¿qué estás esperando? Manden a traerlo acá. Así que sacaron a José de la cárcel, lo bañaron, lo rasuraron, ya le hacía falta, y le ponen ropas nuevas y lo presentan delante de faraón. Entonces, si yo recuerdo, ahí nos quedamos. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 40. Y dice allí que pasados 2 años, ¿sí?, el faraón tuvo ese sueño.
Y entonces, 41, perdón, Génesis 41. Y usted recordará el sueño de Faraón, aquel que se encontraba junto al río y veía esas vacas gordas que salían del río, el río Nilo, y seguidas de esas 7 vacas gordas venían 7 vacas flacas. José interpreta el sueño, y ese sueño dice, esos dos sueños uno mismo son, tanto lo de las vacas como las espigas que devoraban a las otras. Y le anuncia que vienen 7 años de abundancia, pero también 7 años de escasez. Entonces, dice el versículo 32 del capítulo 41, dice: y el suceder del sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo en la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde que Dios dio sueños a José hasta que él está frente a Faraón? Y ahora el mismo Faraón dice: ¿Quién mejor que este? ¿Quién mejor que este hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Dicho sea de paso, si tú quieres estar en la posición que Dios te quiere ver, debes procurar una cosa, solo una cosa: llénate del Espíritu Santo. Llénate de Dios, llénate de su presencia. Está bien los títulos, está bien la preparación académica, no tengo problemas con eso, pero mira, de nada te sirve todo eso si tú no eres una persona llena del Espíritu Santo. Lo que Faraón necesitaba, y él lo entiende, que José es un hombre del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Potifar supo que Dios estaba con él. El jefe de la cárcel sabía que Dios estaba con él. Ahora el mismo Faraón dice: es que Dios está con él. Y no habrá mejor hombre, no habrá mejor persona que administre y quien dirija toda esta gran necesidad y este gran proyecto que tenemos, solo él. Así que le dice: tú estarás. Dice: pues que no hay. Dice: pues Dios te ha hecho saber todo esto, el 39, y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora, pareciera que ese ya es el final feliz de José. Por supuesto que el sueño que Dios tenía era más grande que el que él se imaginaba. Es muy probable que llegó un momento que cuando José estaba en casa de Potifar siendo mayordomo de su casa, y Potifar le había confiado toda la administración de sus bienes, y era el mayordomo, o sea, dirigía a los criados, organizaba la comida, la limpieza, los días de descanso, las vacaciones, él pagaba la nómina, era el mayordomo. Parecía que decía José: aquí me quedo, como que aquí estoy bien. Pero Dios dijo: no, aquí no estás bien. Esta es una etapa de tu vida, tengo más para ti. Porque Dios te quiere decir: no te conformes con poco. Dios tiene mucho y más grandes cosas para ti. Dios tiene muchas más grandes cosas para ti. Tienes que anhelar, tienes que aspirar, tienes que mirar más allá. Los sueños de Dios son mucho más grandes que los tuyos. Los sueños de Dios son mucho más grandes que los tuyos. Entonces, pero para alcanzar esos sueños, Dios nos sigue metiendo en el proceso.
Entonces el proceso es necesario porque el proceso nos trae preparación. El proceso nos produce resiliencia. El proceso nos produce carácter. Así que en la cárcel José tiene que mostrar carácter, madurez. Y lejos de mostrarse amargado, el carcelero ve que Dios está con José y lo pone a cargo de los presos. Y no tenía que hacer nada el de la cárcel, el jefe de la cárcel, porque José se hacía cargo de todo. Vemos que cuando Dios está preparando a alguien, aún en cosas pequeñas, en cosas que parecen, él, aún siendo un esclavo, era un buen administrador. Aún siendo un preso, él es un buen administrador y halló gracia delante del jefe de la cárcel. Oye bien, cuando somos responsables en aquello que Dios nos designó y sabemos administrar lo poco que Él nos ha dado, Él te va a dar gracia delante de los demás. Él te va a dar gracia. Hermanos, y esto no es una profecía guajira ahí que se me ocurre, no, son principios bíblicos que funcionan. Son principios bíblicos que se activan mediante la fidelidad, mediante la santidad, mediante la obediencia. Dios honra a los que le honran. Oye bien, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le son fieles. Dios sabe gratificar a sus hijos. Él no pasa por alto la fidelidad. Pero pastor, pero está sufriendo. En parte, pero es parte del proceso. Si sabemos nosotros ver que Dios tiene un propósito, si vemos el propósito en medio del proceso, no vas a dejar que el proceso te amargue. Muchos renuncian en el proceso y renuncian a su fe y se desaniman porque quieren las cosas a su manera. Y no es así. Dios tenía un sueño más grande, así que mandan a traer a José de la cárcel. Sí, mandan a traer a José de la cárcel y entonces lo presentan. Dice el 41:14. Entonces el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Le quitan la apariencia de siervo, le quitan todo ese mal, todo aquello que el trato. Mira, en muchas ocasiones ese trato nos mete en situaciones que aún tu aspecto será cambiado. Pero viene el día, oye bien, viene el día en que el mismo rey te llamará a su presencia y te va a colocar en el lugar para lo cual él te había preparado. Viene el tiempo, iglesia, viene el tiempo en que Dios está preparándote un lugar. Él ha preparado un lugar para ti y quiere que tú estés listo en el momento que te llame. Por un momento José pensó que siendo amigo del copero, el copero iba a decir, no, sí, compa, gracias por la interpretación, órale, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces nosotros decíamos hace 15 días, nuestra esperanza está puesta en los hombres? José le dijo, acuérdate de mí. ¿Se acordó de él? No, pasaron 2 años y no se acordó, sino que el faraón soñó. Pero eso, ¿sabes qué? No es que el copero era mala onda, es que Dios hizo que se le olvidara, porque José todavía no estaba listo y el faraón todavía no soñaba. Entonces no había condiciones, todavía no. Mira, en los procesos Dios tiene que mover toda una maquinaria y mover un montón de cosas. Mira, son ecuaciones precisas en los tiempos correctos, en el momento correcto. Mira, en el mundo de las probabilidades matemáticas, ¿qué tuvo que ocurrir, ¿sí?, para que tú te encontraras con la persona con la cual habrías de pasar tu vida? ¿Qué tuvo que ocurrir para que Dios moviera todas las cosas y nos trajera a este lugar? O sea, cuántas cosas tienen que pasar y cómo se tiene que mover el universo, y Dios está girando todo para que en un momento dado Dios tiene algo especial para ti.
porque es así. Él tiene control. Él tiene control. Y José, y a veces nosotros queremos buscar un atajo. Nosotros sí queremos llegar a la meta, pero queremos llegar más rápido. Y queremos evitar el proceso. A veces nos parecemos a un político mexicano, no voy a decir el nombre, pero se fue a correr al maratón de Boston. Y este tipo, este paisano nuestro, pues no era buen corredor, pero quería salir por ahí. Y sí salió por ahí un video cuando el tipo se salió de la carrera, se subió a una combi, un carro. Y después se fue en carro y ya llegó casi llegando a la meta y volvió a correr ahí. Y lo sacaron y se hizo famosísimo. Un político mexicano. Ahí luego lo investiga, no vaya a ver ahorita, porque sí lo va a encontrar rápido, pero ahorita no lo busque. Pero qué increíble, qué pena. Algunos quieren hacerle así, quieren hacer trampa en la carrera de la fe. Te quieres ir en carro y no quieres pasar todo el proceso. ¿Cuánto es un maratón? 43, 42 kilómetros. ¿Sí? Algunos corren 2 kilómetros y ya quieren llegar al kilómetro 40 y menos 300 y a los últimos 300 metros. Y tome agüita, no, ya, llegué. Nos engañamos a nosotros mismos. De hecho, Pablo dijo que dice que ningún atleta es coronado si no lucha legítimamente. Y todo trabajado, dice que el labrador para cosechar de sus frutos, pues debe trabajar primero. Me acuerdo en una ocasión que mi hijo estaba chiquito, uno de mis hijos estaba pequeño, mi suegra tenía una higuera y mi hijo andaba buscando higos y no había higos. Y mi suegra le dice: no, hijo, todavía no da, hay que esperar. Y él lo tomó literal, se puso una sillita y se sentó y ahí duró un rato. Y le dijo: ¿qué haces después? Dijo: estoy esperando que dé higos. No, hijo, va a tardar meses, dijo. Entonces, a veces queremos así, que las cosas se den tan rápidamente. Pero mira, en el proceso hay que saber esperar. Dile al que está a tu lado: hay que saber esperar. No te apresures, no te desesperes. ¿Sabes? Dios nunca llega tarde. Después, cuando ya José es gobernador de todo Egipto, el faraón lo colocó, le da su anillo y lo pone como gobernador y hace pregonar su voz delante de todos, y dice que todos los gobernadores de todo Egipto iban a respetar a José. Solamente el faraón era mayor que él. Así que nos dice la escritura que el hambre, ciertamente el sueño se cumplió, la palabra que José interpretó se cumplió, y llegaron los 7 años de abundancia y seguidos los 7 años de hambre. Ahí es donde empezó el asunto, ¿no? Y el hambre se extendió por todo el país. Y ya cuando ya no hay alimentos, dice en el verso 56 que venían los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra, y toda la tierra de Egipto venían a comprar de José porque toda la tierra de Egipto había crecido el hambre. Mira, el consejo de José no solamente evitó la hambruna, produjo grandes dividendos, grandes ganancias, ¿sí?, a su jefe en este caso, y para el imperio de Egipto. Pero como el hambre se había extendido, dice el capítulo 42, nos lleva de inmediato a la escena de sus hermanos, allá su familia. Han pasado muchos años. Estudiosos dicen que pasaron entre 17 y 20 años. Bueno, con los 7 años son como casi 30 años que han pasado, 25 o 30 años desde que ellos vendieron a su hermano en Egipto. Y ahora José ya es un hombre maduro, ya no es aquel muchachito a que les decía: por favor no me vendan. Ahora es
es el gobernador de la tierra de Egipto. Y su padre dice a sus hermanos, me gusta cómo les dice: ¿y por qué os estáis mirando? Vean, los hermanos de José representan a aquellas personas que no tienen visión y que no tienen propósito. Está una gran necesidad y ellos dicen así, nada. Su padre, aquel viejito, dice: ¿por qué os estáis mirando? He aquí, he oído. Mira, por lo menos el viejito oyó, sordo no estaba, he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Sabes que siempre Egipto ha representado el mundo en las escrituras? Por eso José le dice: descended a Egipto. Se supone ellos estaban en la tierra que Dios había jurado a Abraham que se las daría. Claro, esa tierra no la poseyeron sino hasta la conquista después de Moisés, en la época de Josué, unos 430 años después de esto. Ellos son extranjeros, son forasteros, viven en tiendas, van de lugar en lugar apacentando sus ovejas. Están padeciendo hambre. Ellos tienen que descender a Egipto porque ellos no tienen alimento. Pero allá en Egipto Dios ha colocado un hombre estratégicamente, no solamente para salvar a esa nación, sino para salvar a muchas naciones. Oye bien, la visión que Dios tenía para José. Óyeme bien, Josefa, si andas por ahí, Josefina, a todos los Josés y Josesas, Dios les está diciendo: la visión que Dios tiene para ti, el cumplimiento de la visión que Dios tiene para ti, no se trata de ti. Di conmigo: no se trata de mí, se trata de las naciones, se trata de multitudes, se trata de muchísima gente. No se trata de lo que tú quieres o puedes lograr, se trata de lo que Dios puede lograr a través de ti. Sí, es lo que Dios puede lograr a través de una sola persona, una sola vida, un entendido, alguien que entiende y que comprende la visión y el proceso. Dios lo puede usar para bendecir naciones. Es mucho más grande. Es mucho más grande de tu sueñito de comprarte una casita, un carrito. Es mucho más grande de hacerte una cirugía estética a ti. Es mucho más grande, sí, que tengas nada más una familia y ya. No, es más grande el sueño de Dios. El sueño de Dios es que tú seas una bendición a multitudes. Y aquellos que menospreciaron a José, aquellos que dijeron: mira, ahí viene el soñador, vamos a matarle a ver qué pasa con sus sueños. Pero cuando Dios está en el asunto, aún usa a tus enemigos para impulsarte en tu proceso. Aún aquellas personas que parecen venir a hacerte mal, Dios las usa para tu bien. No te enojes. Y ¿sabes qué? Eso es una bendición si lo ves desde ese punto de vista. No vives ni amargado, ni resentido, ni enojado. Volteas para atrás y dices: gracias por esta persona que me hizo mal, me ayudó. Gracias por esta persona que me hizo esto y esto. Gracias por este maestro endemoniado que me tocó. Gracias por esta suegrita linda. Y tú dices: Dios tiene un plan. Entonces, sabes, de esa manera tú vives feliz, sabiendo que todo eso va ayudando a tu proceso. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, incluyendo suegra. Todo. Entonces, ¿sabes? Todo aquello que el sufrimiento, los maltratos, las acusaciones, el desprecio, las lágrimas que pasó, todo eso ayudó a su proceso. Ahora es un hombre que está colocado en el puesto más importante del imperio más poderoso de su tiempo, y está allí dirigiendo ese lugar.
ha comenzado a cumplirse parte del sueño, pero todavía no llega al final. Así que tienen que llegar sus hermanos a Egipto. Y llegan sus hermanos por provisiones. Cada uno lleva el dinero en sus costales. Y cuando llegan, ellos no saben que él es donde venden el trigo. Su hermano es el gobernador. Ellos compran el grano. Cuando el gobernador les dice: a ver, ustedes son forasteros, han venido a espiar la tierra, y les mete unos sustos. Dijo: no. Entonces los invita a su palacio. Usted sabe la historia, ¿sí la leyó o no la leyó? ¿Sí? Los invita a su palacio, les da de comer y todo eso. Y a propósito, José le pone la copa ahí fue en la segunda vuelta, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero les dijo: ustedes no vuelven si no traen a su hermano. Ellos dijeron: ay, no. Y se les acabó el grano porque faltaba todavía tiempo. Como 5 años faltaban de hambre. Y dijo aquel hombre que si no traemos a nuestro hermano menor, a Benjamín, no nos va a vender nada. Y cuando llevan a Benjamín, entonces es que les pone la copa en su saco. Ahora tú dices: la venganza es dulce, ¿verdad? Porque tremendo susto que les pone. Todos están llorando y es cuando se postran delante de José. No, mi señor, nosotros no hicimos. Y abren los costales y en el costal de Benjamín está la copa. Y todo el mundo ahora se pelea para ocupar el lugar de Benjamín en la cárcel. Al final dejan preso a Rubén. Dijo: yo me quedo, ¿no?, en lugar de Benjamín. Pero ya no soportando más, tuvieron entonces que traer a su padre. Cuando todos vienen delante de él y José se revela ahí delante de todos. Y dice la escritura que cuando José, dice el capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. ¿Me ayudan, Vicente? Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos. Y ellos se acercaron y dijeron: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste. Note el 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo pienso que muchas veces como humano José sí tuvo deseos de venganza, y ahora tenía el poder, y quizás es esa agonía que le hizo sentir de meterles temor. Era como que todavía José, su humanidad, le decía: desquítate, mano, mira lo que te hicieron. Por eso le digo que Dios todavía no terminaba con José, porque su proceso termina cuando José entiende para qué ha pasado todo eso. Y ahí dice el verso 45:5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que no les pese haberme vendido, no se entristezcan. Les está diciendo: yo los perdono. Sí tenía ganas de mandarles cortar la cabeza, y como gobernador podía hacerlo, ¿sabes? Y les podía acusar falsamente, y podía quedarse nada más con su hermano Benjamín, mandar traer a su padre y ya. ¿Sí? A tus hermanos se portaron mal,
Mira todo lo que me hicieron, por eso murieron, se merecían eso. ¿Por qué José es un tipo de Cristo? Porque José perdonó a sus hermanos, porque José perdonó a los que le hicieron mal, porque Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque es un tipo de Cristo, porque Él entiende que su sufrimiento sirvió para que otros tuvieran vida. El sufrimiento de José y llegar a esa posición sirvió para que toda la nación y todo el imperio tuviera vida y no perecieran de hambre. Él dijo: para eso me preparó Dios. De eso se trata el proceso. De eso se trata el proceso. El proceso es doloroso. Y como decía la canción, en el proceso te voy a hacer llorar y te voy a quebrantar. Pero en un vaso nuevo te voy a transformar. Dios quiere transformarnos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Que tú y yo nos parezcamos a Cristo, que seamos más como Jesús. Siempre que pensamos en ser como Cristo, pensamos en sus milagros, en su sobrenatural. Pero más allá de eso, se trata de su carácter. Se trata de su amor, de su compasión, de su misericordia. Dice Primera de Pedro 1:15 y 16. De eso se trata, ser como Cristo. Sino como aquel, Primera de Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos, dice, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios no dice: sed poderosos, porque yo soy poderoso. Sed omnipresentes, porque yo soy omnipresente. Sed santos. Y este es un imperativo, ese es un mandamiento. Sed santos no es una opción, es un mandato. Y como dije que la santificación es un proceso, o sea, no se trata de la noche a la mañana. Pero si tú te dispones, Él te quebranta y Él te transforma y Él te lleva en su proceso. Porque es su proceso, no es tu proceso, es su proceso en ti para embellecernos, para transformarnos, para presentarnos como una novia, una virgen pura y limpia. Venimos todos llenos de heridas, venimos todos llenos de pecados y de hábitos y cosas que son desagradables delante de Dios. Pero se trata de transformarnos para presentarnos delante de Él con gran alegría. De eso se trata el proceso. Para eso Dios le llevó. Y sabes, cuando sus hermanos son llevados y su familia son llevados a Egipto, cuando se enteró Faraón que los hermanos de José habían venido, Faraón le dijo: tráete a tu familia. Y entonces José mandó traer a su padre y a sus hermanos. Y sabes, cuando dice en el capítulo 47, que vinieron toda la familia, cuando le dijeron a Jacob: tu hijo vive, él no lo podía creer. Entonces 46:30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de Faraón: subiré y lo haré saber a Faraón y diré: mis hermanos y la casa de mi padre están en la tierra de Canaán y han venido a mí. A eso vine. De eso se trataba el sueño. Y dice la escritura que cuando muere Jacob, en el capítulo 50, cuando muere Jacob,
sus hermanos vinieron delante de José. 16, 50:16. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones su maldad. Ellos, saben, sus hermanos pensaron mal contra José. No nos ha hecho nada porque quiere mucho a papá y está esperando que muera papá para vengarse. Y entonces, una vez que muere Jacob o Israel, le dicen: papá dijo que nos perdonaras por todo el mal que hicimos. Pero mira, y dice que José lloró mientras hablaban. Ahí hay otra semejanza, ¿verdad? De José con Jesús. Un hombre sensible. Jesús lloró, José lloró, porque dice: se pasan ustedes de verdad. ¿Qué no ven que yo los amo? ¿Qué no ven que yo les he perdonado? El proceso es que nosotros podamos tener así. En el proceso es que una persona es sana, que cuando sus enemigos los tiene ahí a merced, él no tiene ninguna intención de hacerles daño. Que aquellos que te hicieron daño, cuando tú tienes la oportunidad, más bien les haces bien, los bendices, los ayudas, te dispones. Eso podría ser Jesús. De eso se trata el proceso. Así diréis a José, ¿verdad? Entonces dice que versículo 19 y 20. Entonces respondió José. Ellos vinieron, se postraron delante de él y dijeron: ven aquí por siervos tuyos, se cumple el sueño. Y José dijo: no temáis, porque yo no estoy en lugar de Dios. ¿Acaso yo estoy aquí en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy ves, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Saben? Hace 30 años justamente me estaba yo preparando una mañana para ir al seminario. Era el año 95. Habíamos hecho cuentas con mi esposa y la verdad no nos alcanzaba para estudiar los dos. Bueno, tampoco nos alcanzaba para estudiar uno, pero dijimos: bueno, aunque sea. Me dijo: pues estudias tú y luego yo estudio. Entonces nosotros recibíamos un apoyo de 800 pesos al mes, pagábamos 560 de colegiatura, y si tú le restas el diezmo, ¿cuánto nos quedaba para sostenernos por el mes? En ese tiempo teníamos solo un hijo. En el segundo año del seminario nació el segundo, y ya para graduar nació la tercera. Pero decíamos: pues, ¿cómo le íbamos a hacer? Las cuentas no nos daban. Y estaba yo leyendo mi Biblia esa mañana antes de irme al seminario. Eran como 5:30, 6 de la mañana, cuando me encontré con ese versículo. Y ese versículo ha sido una promesa durante todos esos 30 años. Porque yo pensando: ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios me dice y te dice: no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y aunque pasaron muchos años de vacas flacas, más de 7, nunca nos pusimos flacos nosotros, la verdad. Todavía ando batallando. Ahora pues dice: no tengáis miedo, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. De eso se trataba el proceso de José. De eso se trataba todo ese proceso. Y yo sé que aún Dios nos tiene en el proceso. Yo no estoy diciendo: ay no, ya Dios acabó conmigo. No, hermanos, aún todavía me lleva de su
hermano, Dios no ha acabado conmigo, como tampoco ha acabado contigo. Y tiene grandes planes para ti, iglesia. Oye bien, tiene grandes planes, grandes sueños para ti, para tu casa, para tus hijos, para tus generaciones. Él tiene grandes cosas. No renuncies al proceso, no renuncies al trato de Dios. Déjate tratar, búscale. Pero mira, llénate de su presencia cada día. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie y le digas esta mañana: Señor, aquí estoy. Sigue trabajando en mí. Sigue trabajando en mí. Yo siento en mi corazón que hay personas aquí que necesitan perdonar. Hay personas aquí que necesitan sacar esa amargura, ese coraje, ese resentimiento en su corazón. Ponlo al pie de la cruz. Tú no vas a poder avanzar nunca si vives resentido, amargado. A veces nos amargamos con la vida, con las circunstancias, con las personas y hasta con Dios. No sé en qué etapa de tu proceso te encuentras. Cada proceso es personal, cada trato es personal. Pero ¿por qué en esta mañana no miras hacia la promesa? No miras hacia el trono de Dios y dices: Señor, te agradezco por esa etapa del proceso, Señor. Te agradezco por los momentos difíciles, por las lágrimas, por el dolor de mi corazón. Señor, te pido perdón, pero también perdono. De hecho, una condición para recibir perdón es perdonar. Perdona a aquellas personas que te hicieron daño, que te causaron dolor, por los cuales tuviste pérdidas. Te defraudaron, te robaron, te engañaron, te timaron, fallaron a tu confianza, lastimaron tu corazón, dañaron tu vida, sea lo que sea. Y yo te quiero decir: ¿por qué no das un paso? ¿Por qué no sales de tu lugar y dices: si yo decido perdonar? Yo decido perdonar de todo corazón. Antes que sus hermanos le dijeran: José ya los había perdonado. Antes que ellos dijeran: papá dijo nos perdonaras, José ya los había perdonado. Por eso es que no los metió en la cárcel. Por eso es que no cobró venganza, aunque tuvo deseos de hacerlo. Si esa es tu decisión, ¿por qué no tomamos un tiempo de oración mientras adoramos? Tú pasas al frente, me gustaría orar por ti y que tú pudieras en este día renovar tu visión, renovar tus fuerzas, encaminarte al propósito y decir: sí, Señor, estoy en el proceso, pero quiero avanzar. Sí, Señor, estoy en el proceso, pero quiero seguir. Estoy en el proceso, Señor, pero te quiero amar por sobre todas las cosas. Estoy en el proceso, pero quiero continuar, Señor. Quiero continuar y no quiero mirar atrás. No voy a renunciar, aunque duela, aunque sea difícil, aunque el proceso sea duro. Yo voy a seguir, Señor. Yo voy a continuar. Yo voy a avanzar, Señor. Aunque me cuesten lágrimas, Señor.